Hola, niños, jóvenes y adultos. Que la alegría de Cristo Salvador esté con todos ustedes. Comencemos. Veo su gran amor, canto sus Y bueno, mi gente, nuestra gente que está detrás de cámaras y también ustedes, nuestros televidentes, tenemos nuevos invitados, que es el grupo Jóvenes Caminando con Cristo, y ellos van a dar una pequeña presentación de quiénes son ellos. Bienvenidos. Hola con todos, mi nombre es Daniela Piñán, soy coordinadora de los jóvenes y es un gusto estar aquí en este momento, poder compartir todas nuestras experiencias, dudas y qué alegría estar aquí. Hola con todos, mi nombre es Josué, formo parte del grupo juvenil de Puembo y formo también parte del coro juvenil de Puembo igualmente. Hola con todos, mi nombre es Cintia, formo igual parte del grupo juvenil, Jóvenes Caminando con Cristo, y espero que esta experiencia sea muy bonita para todos. Y bienvenidos jóvenes a este espacio, a este podcast, Jóvenes más Cristo. Así se llama nuestro podcast, con el cual queremos compartir algunas inquietudes, algunos cuestionamientos que nos plantea nuestra fe, nuestra experiencia de Dios, y que además compartirlo con ustedes como jóvenes. Hoy les planteo un tema muy bonito que surge de este congreso, que sí nos ha cuestionado en algún momento, ¿no? Cómo el perdón es camino de fraternidad. Entonces, de este tema, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué nos pueden decir? El que quiera responder. A ver, dando gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar en el congreso a manera de servidor voluntario. Fue una experiencia muy linda. Tal vez no tuve la oportunidad de participar como laico, pero sentir la experiencia de ver entrar sacerdotes y gente, como la comunidad, la población que se acercaba hacia el Congreso para recibir esas experiencias, esas opiniones de cada uno de los que presenciaron o tuvieron que pasar por una situación muy difícil y tuvieron que perdonar. Y realmente pude estar presente en unos breves momentos, pequeños momentos en los cuales veía muchos sacerdotes que terminaban llorando porque estuvieron cerca de Dios, pero estuvieron a punto de apartarse por la comunidad ya sea y no pudieron perdonar. ¿Qué nos puedes decir, Michelle? Que siento que el perdón aquí como fraternidad es muy necesario para todos nosotros, porque hay muchas veces que, o sea, nosotros estamos solo con los que nos caen bien, pero y a los que no nos quieren o los dejamos ahí por un ladito, y es como que en vez de ser inclusivos les excluimos. Entonces, por este punto creo que el perdón es muy necesario para no hacer ese tipo de cosas y para acogerles, ¿no? Porque tal vez muchos se sienten aislados y lo que nosotros hacemos, tal vez porque alguien nos hizo daño, es hacerlo, pero en otras personas. Es algo que no nos lleva a nada bien, ni a los chicos tampoco. Y de pronto, Cinti, no sé, yo ahorita les planteo, si ustedes tienen una pregunta, también me la plantean a mí, pero yo, por ejemplo, lo que quisiera preguntar a Cintia, ¿no? ¿Es fácil perdonar? Depende. Depende de qué haya hecho la persona, cómo te hayas sentido tú. Y aparte, o sea, creo que en sí, para mí creo que sería más importante perdonarte primero perdonarte tú, para después perdonar a la otra persona por lo que te hizo, y siempre hacerlo sinceramente. Sí. ¿Tú qué dices, Eli? Sí, que como dice Cintia, me acojo a las palabras. Este tema del perdón es un tema súper extenso. Es un proceso de sentimientos, emociones, psicológicamente también. Pero deberíamos perdonar, como dice Cintia, sinceramente. Y también primero perdonarnos uno mismo, porque luego no podríamos perdonar a los demás si no perdonamos nosotros mismos. Claro, y por ejemplo yo les doy una idea, o bueno, una opinión, que detrás del error que uno se tiene para poder pedir perdón, también hay que darnos cuenta que uno también está fallando. Porque detrás de ese quiero pedir perdón también hay algo que uno se guarda dentro, o tal vez uno tiene ese orgullo de no decir las palabras.
¿Y qué creen ustedes? ¿Es importante el hecho de que uno se tiene orgullo para poder pedir perdón? A ver, yo te podría responder así. Sí, Realmente es muy un buen tema que topaste porque podemos poner las dos perspectivas de las dos personas. El aspecto de que tal vez porque sucedió, pongamos un ejemplo, una infidelidad dentro de una relación. Existe, digamos, el hombre o la mujer, cualquiera de los dos que haya cometido una infidelidad, la persona con la cual recibió esa infidelidad se va a sentir por dentro muy destrozado o destrozado. Y muchas veces es muy difícil perdonar, que también, o sea, yo lo diría así, porque también me ha sucedido, que nosotros planteamos en que, bueno, es que como me hizo daño, yo también le voy a pagar con la misma moneda. Entonces, muchas de las veces creemos que tenemos que basarnos en esa mentalidad. Y Dani, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la palabra perdón sí es, se podría decir fácil para el momento en que no sucede tal vez alguna tragedia para la persona que no está pasando por dificultades, ¿no? Pero me pongo con lo que dijeron ustedes, chicos. Una es que, como dijo Cintia, de que perdonar sinceramente. Bueno, yo tuve con un chico, con una pareja, que me golpeaba físicamente y psicológicamente también, porque me decía que si yo le dejaba, él se iba a matar. Entonces pasó el tiempo, yo, o sea, vivía con ese miedo, ¿no? Yo estaba a su lado, sí, seguía a su lado, porque yo decía, oh, no, pero eso va a quedar en mi conciencia, todos van a venir contra mí, todos me van a señalar. Se vinieron en ese momento muchos pensamientos en donde decía, tengo que aguantar. Y a la vez también venían pensamientos que creo que a todos los jóvenes sucede, que es el sentirse culpables, la culpabilidad. Cuando uno se siente muy culpable, es muy fuerte. Entonces fue un día en donde yo no conocía nada de Dios, nada de Dios. Una vez me acuerdo que fui a un Santísimo, un jueves, no conocía del Santísimo tampoco. Fui un jueves justo. Y me acuerdo que arrodillada le decía a Jesús que le contaba lo que me sucedía. Y yo solo lloraba. Y yo decía que en el fondo le perdonaba a esa persona. O sea, yo sentía que le perdonaba en el fondo a esa persona y todo. Bueno, la cuestión es que terminé con esta persona. Supe que esta persona entró en depresión por amigos en común. Por eso evitaba tener esos amigos. O sea, como que encontrármelos en la calle, o a veces me decían, vamos, hagamos una comida. Y yo decía, no. Era más por eso, porque me decían, ¿no? Y eso aún me afectaba a mí. O sea, me venía nuevamente esa culpabilidad de mí, ese peso encima, en donde yo decía, no, pero es mi culpa. Y bueno, pasó el tiempo, yo con este chico perdí o sea, yo le requiere todo prácticamente, porque también quería el bienestar de él, Sí, y bueno, la cuestión es que pasó el tiempo y este chico me escribe. Yo sentía que ya perdoné, o sea, yo desde el fondo de mi corazón decía, hasta oraba por él, porque eso es lo que nos enseña Jesús, que seamos sinceros Y pese a eso, a todo eso que pasó, yo decidí hablar con este joven, porque ya iba al punto de primero uno perdonarse para perdonar a los demás. Entonces yo decidí hablar con este joven porque yo pensaba que así él se sentía más tranquilo y podía continuar con su vida. Pero cuando llega el momento, justo yo le cité un ambiente donde había gente y todo. Y cuando yo llegué al lugar, yo me sentía desesperada. No sé por qué me sentía así. Según yo ya perdoné, pero me sentía desesperada, como que solo iba como que por protegerme, no iba más como que por hablar con la fraternidad, como dejar las cosas tranquilas y cada quien por su camino, pero yo sentí que no. En ese momento me acuerdo que me desesperé tanto. Me desesperé mucho y entonces me di cuenta que no sé qué es lo que pasaba. Por eso quería plantear esta pregunta, no sé qué pasaba en mí o por qué yo reaccioné de esa manera. Si se supone que yo en las oraciones, en lo que hacía, yo decía perdón, sentía ese perdón, me sentía segura que ya podía hablar con este chico.
pero cuando hablamos no podía ni mirarlo a los ojos. Me acuerdo que él sí hablaba, y hay que destacar algo muy importante, que es que cuando uno se da cuenta de lo que hizo, solo así puede cambiar, solo si se da cuenta de lo que hizo. Entonces este chico habló conmigo, me contaba su vida, pero yo no lo miraba a los ojos. Yo no podía mirar a los ojos. Él sí me miraba, pero yo no. Yo estaba como que en ese momento apareció, no se podría decir ira, sino una seriedad en mi corazón, que mi pensamiento decía, no debo demostrarle nada de carisma, nada, solo. Y de hecho él me había llevado un juguito y tampoco lo acepté. Y sí me arrepiento mucho. Y él se tomó los dos. Pero hizo muy bien. Sí, o sea, pero no sé si hice muy bien, pero a la vez como No, que... hizo muy bien él. chico. Y bueno, la cuestión es que pasó eso y él me dijo al final de hablábamos todo, pero la verdad él solo hablaba, yo no hablaba nada, yo solo le escuchaba. Y, o sea, no hablé lo que tenía que hablar. Siento que desperdicié ese tiempo porque no le conté lo que me sucedía, lo que pasé y todo. Solo él lo habló. Y también él trataba, y yo me daba cuenta que él intentaba como que tratar de sacarme una sonrisa o tratar de hablar, pero yo no podía, no sé por qué. Y bueno, al final de lo que hablamos, él me pidió un abrazo. Me dijo que sí, o sea, que le diera un abrazo, pero yo le dije que no. Y perdón que te corté, Dani, pero ¿sabes por qué? Porque te costaba salir de tu rincón de víctima. Habías estado mucho tiempo victimizándote o permitiendo que te victimizaran, porque eso te producía miedo. Y el estar frente a él te produjo eso, y por eso te cohibiste. Y es una de las cosas que ante el perdón puedo yo plantearlo hacia adentro y racionalizarlo, y se vuelve bien. Pero en el momento de perdonar, de estar frente al victimario o al, no sé, a como le queramos llamar, cuesta. Existiría como, no sé si van de la mano o son muy cosas diferentes, al momento de perdonar. Nosotros creemos que ya perdonamos, pero existe todavía ese resentimiento. Y o sea, yo lo pondría así porque muchas de las veces, o sea, en palabras podemos perdonar, pero en acciones en que demostramos enfrente de la persona, o ya sea en el momento exacto que estamos hablando con esta persona, no podemos, o sea, se nos atranca. Creo que justamente entra esto de la pregunta que yo le hacía al padrecito, decía, ¿cómo perdonar a una persona que me hizo tanto daño? O que tal vez ya no se encuentra en mi vida, pero lo sigue haciendo. O sea, ¿cómo puedo yo? Y lo sigue haciendo porque lo sigues cargando. Porque el que no ha logrado como que sanar y amarse primero, eres tú. O sea, en este caso soy yo el que no he logrado sacar eso que me hicieron. Es decir, ese me hicieron me victimiza. Sí, de hecho es verdad, sí, de hecho, bueno, con lo que me pasó, yo también siempre como que, más, o sea, con lo que he ido escuchando de lo que Jesús pasó, murió en la cruz por nosotros, Él nunca se victimizó, entonces he tratado de como que yo también sobrellevar lo que me pasó de esa manera, pero por eso justamente ayer en la charla de los jóvenes, yo les dije que escuchemos con lo que yo voy a decir con mucha caridad y amor. O sea, tampoco es como que le pongo al joven en el sentido de que fue malo ni nada que ver. Pero lo que a mí sí me quedó esa duda es que por qué yo actúo así, de esa manera, así como que en ese momento solo de defenderme, de no Sí, o sea, no actuar como debería. ¿Por qué? Porque como te decía antes, tenías un poquito de miedo. Y lo más importante, hijos, es reconocer que el perdón es un proceso. Sí. Y no es que digo, ya perdono ahorita y ya está todo lindo. No, es un proceso. Ese es un segundo momento en tu etapa de perdón. Ya lo habías concientizado, pero luego tenías que hacerlo realidad. Por eso en otro momento que te encuentres con él, lo vas a lograr. Y Kevin, tú, ¿qué experiencias
has tenido con el perdón? Me cogió justo en la mente. Bueno, sí tengo una experiencia, de hecho estaba recordando, y a veces creo que también es una diosidencia el hecho de que nos llegue ese perdón, y ahí bueno viene mi experiencia. Justamente en la escuela sufría mucho sobre esto de bullying, abusos y etc. Y siempre fui ese niño pequeño, calladito o delgado que siempre usaban de él. Entonces, Ahora es grande y delgado. Entonces, bueno, justamente era un niño, no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero bueno, este niño igual abusaba de mí, o sea, fui esto del bullying. Igualmente, me acuerdo que una vez me robó incluso las pinturas. Y yo estaba triste porque eran pinturas nuevas que me compró mi mami y todo. Bueno, pasó el tiempo, los años, y justamente creo que fue hace 1 año y medio, la encontré nuevamente. Y cuestiones de la vida, era compañera de mi papá, del trabajo. Entonces una Navidad fue, bueno, mis padres a la Navidad con los compañeros del trabajo que le invitaron, bueno, tuvimos que ir toda la familia. Y llegando, yo estaba llegando igual, y le encuentro a él. Y se me hizo así full raro. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Me sentía muy incómodo. Porque justo se recordaba todo lo que pasó hace años atrás. Y después, esa persona fue muy diferente el hecho de cómo nos tratamos en ese momento. Y fue como que, hola Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con una alegría que nos recibió. Y yo me quedé así sorprendido, o sea, frío. Pero después, o sea, fue como que ya tratando el tema así de conversación, ¿sabes? Que cómo haces, qué has hecho, qué estudias, etcétera. Fue como que uno dijo, bueno, aquí tengo que soltar todo esto y se libró, o sea, sin el hecho de haber dicho algo, sino solamente un saludo. Fue el hecho de cómo uno perdonó de corazón. Y fue como eso, digo, una diosidencia, el hecho de cómo nos encontramos de luego de full años. Y fue así esa alegría de otra vez verlo y saber que está, bueno, ya tiene ahora un bebé y ya tiene su esposa igual, pero tenemos la misma edad, y el hecho de cómo nos saludamos, el hecho de cómo él sabía que estaba bien igual. Entonces fue eso, realmente fue eso, y cómo se perdonó esa cuestión. Bueno, yo perdoné en este caso. ¿Y Cintia, tú alguna experiencia? Así, breve. A ver, yo también. O sea, tal vez mencionaría la parte de, o sea, no sé cómo sería, no sé cómo expresarme en esa parte, pero, por ejemplo, yo, o sea, no conozco a mi papá. Y, o sea, lo único que sé de él no son cosas tan buenas. Entonces, no sabría cómo expresar ese sentimiento si es que algún día lo llego a volver a ver o algo. No sé cómo expresaría eso. Mira, y ese es un tema que es muy común en muchos niños y jóvenes, ¿no? Y lo más importante, mija, es cómo reconocer que gracias a él tienes la vida y tienes la oportunidad de ser feliz, ¿verdad? Y desde allí tómate de ese puntito para cuando lo veas, no te digo que lo ames, que lo abraces, pero al menos le digas gracias y que no se quede el rencor en tu corazón, ¿verdad? Exacto, porque justamente eso es lo que a mí no me gustaría, y, o sea, creo que en sí hablar, o sea, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Sí, él tendría su razón. Yo lo único que te invito a mirar, no el por qué, mija, porque el por qué siempre tiene excusas, justificaciones. En cambio, si nos preguntamos ¿para qué? Mira, ¿para qué de pronto no tuviste a tu papá? Hoy eres una joven buena, una madre luchadora que te ha sacado adelante y has podido descubrir muchas cosas bonitas en tu vida, a pesar de. Entonces, pues yo también me crié sin papá desde los 3 años de edad y mi mamá se quedó sola con 12 hijos. Fue una situación súper complicada y 38 años de mi vida casi odiando a mi papá, ¿no? Entonces, hasta que pude tener la experiencia del perdón. Y hoy decir la palabra papá para mí es un poco más fácil que hace unos años atrás. Entonces, es esta dinámica, ¿no? Y ahí viene un poquito lo que nos dice el Evangelio. ¿Qué Evangelio nos habla del perdón, Josué? A ver, De las 70 veces 7. las 70 veces. Muy bien, a ver qué tal saben de Biblia. ¿Sí? Yo no sé, por eso traje Biblia. Y esa es una de las cosas. Miren, toda la palabra de Dios habla del perdón.
Si no se acuerdan cuando el leproso, que era un pecador público, estaba enfermo por su pecado, se presenta ante Jesús y no se atrevía a acercar a él, me imagino desde lejito gritándole: hey Jesús, perdóname o límpiame, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús no le importa su lepra, no le importa su pecado, va, se acerca a él, lo toca y le dice: quiero, queda limpio. Cuando Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y ahí es donde está lo duro, ¿no? Porque es por día. Ay, sí. Entonces, Día. 77 veces por día. ¿Por qué? Porque Siempre. es la plenitud del amor, ¿no? Y por eso yo les digo, como para ir concluyendo, y gracias de verdad por compartirnos sus experiencias, chicos. Michelle también tiene una experiencia muy bonita que está luchando todavía con ella. Seguramente que Selena también. Porque de alguna manera todos somos heridos en algún momento. Pero les resumo en 3 cosas. Primero, no considerarnos víctimas. Cada quien da Lo que es. lo que es y lo que tiene en su corazón. Entonces, si alguien nos ha hecho daño es porque tiene eso en su corazón. Por eso no nos sintamos víctimas. O como le digo a la gente, tachos de basura. Segundo, mirarnos siempre con amor a nosotros mismos. Recordar que somos amados infinitamente. Estamos aquí en este mundo porque somos hijos de amor. Por más de que haya, como digo, perdón lo que voy a decir, pero podamos ser producto de un condón roto, eso no importa. El que nos creó por amor. ¿Sí? Y tercero, la plenitud del perdón está en sentir paz. ¿Sí? Que el que nos hizo daño se quede con su daño. Nosotros aprender de eso para no volver a caer en lo mismo, pero seguir adelante, crecer. ¿Qué opinan de esto? Sí, yo creo que sería más como tomarlo como una experiencia para no repetirlo con otras personas, porque de hecho las otras personas no tienen la culpa de lo que nos hayan hecho. No sabemos lo que están pasando. Ajá, entonces... También influye mucho lo que acababas de decir de... No se conoce el pasado de las personas que tal vez hacen daño, porque no se sabe cómo fue la relación con sus padres, o sea, todo lo que los rodeaba, ¿no? Entonces, sí influye bastante esto. Yo como estudio psicología, psicopedagogía, dicen que un bebé, justo venía hablando con José en el bus, y es verdad que un bebé, desde que la mujer se entera, desde el día 1 que está embarazada, el bebé siente eso. Y solo depende de eso para que para que el bebé nazca seguro de sí mismo. Solo desde cómo la mujer lo afronta ese momento que sabe, ¿no?, que está embarazada. Desde ese momento el bebé siente lo de la madre, y depende mucho de eso para que el niño sea muy seguro de sí mismo. Y por eso les invito a ustedes, chicos, tengan relaciones sanas, busquen, y si en algún momento se llegan a enamorar, personas que primero les valoren, porque se valoran ustedes mismos, porque se aman a ustedes mismos. No vayan por allí simplemente porque me gustó, porque me enamoré, porque lo quise, ¿verdad? Hablando de este tipo de problemas. Y bueno, chicos, alrededor de todas sus experiencias, ¿qué beneficios tiene el perdón para ustedes? Bueno, a ver, desde el ejemplo, como es el problema que hayamos tenido con cualquier persona, después de dar ese paso del perdón, sentimos dentro de nosotros mismos una libertad, sí, una libertad, como dice Dani, porque es como que si viviéramos encadenados a ese momento, a ese lugar o a esa persona. Y también justo algo me decían que, o sea, cuando nosotros también vivimos con ese rencor hacia la persona, es como tener una piedra caliente en la mano. O sea, el único que se hace daño es uno mismo, pues. Sí. Entonces, sí, y es verdad, o sea, cuando uno perdona de corazón, de verdad, se siente aliviado, se siente libre, y no tiene como que no lleva ese peso encima que... Ajá. Así que... Padre, ¿qué siente? A ver, ¿qué siento hoy? De verdad que siento paz, siento libertad, porque como les decía, el rencor por mi padre,
me creía que le hizo daño a mi mamá y nos hizo daño a nosotros. Pero cuando entendí que él también había pasado su historia, como decía antes, que él tuvo su historia y no podía dar de lo que no había recibido. Entonces entendí lo bonito que es perdonar. Y por eso hoy hablo con tanto orgullo del perdón. Hablo de mi padre, no por acusarlo, sino porque lo tomo como enseñanza. Hablo de lo bonito que puede ser y que es perdonar. ¿Sí? Y bueno, este tema creo que es muy extenso, Ujú. pero tendremos igualmente nuevos temas, igualmente otro podcast. Pero queremos dar las gracias a los chicos que nos han podido acompañar, nuestros invitados. Muchas gracias. Y bueno, como saben, nuestros televidentes a través de cámaras pueden dejar sus mensajitos. ¿Qué les parece a ustedes este tema? Igualmente, ¿por qué es importante el perdón para ustedes? ¿Y qué han sentido ustedes cuando han perdonado? Celia, ¿algo? No se olviden de compartir nuestros podcasts, nuestros videos con los temas que hemos compartido con diferentes hermanos, jóvenes, desde sus diferentes experiencias. Síganos en nuestras redes sociales y hermanos, no se olviden de perdonar 70 veces 7. Y gracias.